Una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar, Señor, aprender de ti, Señor. Gracias por iluminarnos, Padre. Gracias porque has estado en nuestros corazones, Señor, instruyéndonos, Padre. Gracias, Señor, porque no hemos sido nuestra capacidad, Padre, ni nuestro intelecto, mucho menos, Padre. Ha sido el Espíritu Santo, el cual, Señor, nos ha llevado a buscarte tu palabra, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque tú has sido infinitamente bueno para nosotros, Padre. Y así, Señor, te pido que seas tú hablando, Señor, y no permitas que ninguna palabra se haga de boca sin tu autorización, Padre. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, y de todo momento, Padre. Así empezamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, antes de empezar nos quedamos, vamos a recapitular un poquito de lo que hemos estado estudiando. Para entrar en esto, hermanos, vemos que en Éxodo capítulo 1, versículo 10, versículo 22, empieza, hermanos, una persecución, no una guerra, sino una masacre, un genocidio en contra de las personas más vulnerables del pueblo de los hebreos. Dice en Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y toda hija perseverará la vida. Esta nueva orden de Faraón es una orden directa a todo aquel egipcio que esté bajo su mandato. Toda aquella persona que quisiera tener el favor de Faraón tendría que seguir esta orden. Todo aquel egipcio tenía la obligación de cumplir también esta nueva orden. Era un mandato del rey, del faraón, de aquella persona que se decía ser Dios. Era un dictamen, ahora sí que no tenía decreto, que no tenía nadie podía abogar en contra de esta nueva ley, de este nuevo decreto. Y así empieza una persecución en contra de todas las embarazadas. Así, hermanos, este es el contexto, un contexto terrible, pero un contexto que no es nada favorable. Es un momento histórico, hermanos, donde los niños están matándolos por simplemente hecho de ser niños. Vemos, hermanos, que el pueblo ahora está temiendo de las embarazadas. Toda mujer en aquel entonces no era como ahorita, que pues podemos hacer hasta fiesta de revelación de sexo, podemos hacer una y otra cosa y ya sabemos que viene. En aquel entonces tenían que esperar hasta el alumbramiento para saber qué era. Las mujeres estaban con ese pendiente de que si tenían un varón y si tenían un hijo en su vientre, se lo iban a quitar y lo iban a matar por órdenes de los egipcios, porque un egipcio iba a estar al pendiente de las mujeres hebreas embarazadas. ¿Por qué? Porque iban a ganarse el favor del faraón. Toda mujer egipcia, todo hombre egipcio iba a estar al pendiente, iba a estar vigilando cada mujer hebrea embarazada. ¿Para qué? Para cuando naciera el hijo, saber qué era y si era varón matarlo. Y así ganarse el favor del faraón, estar cumpliendo sus órdenes y por ende hacer daño al pueblo de los hebreos. Así estamos en este momento, un momento terrible, un momento de masacre, de persecución, de sanguinarios, de gente buscando cualquier justificación para matar a un inocente. A las mujeres se les preservaba con vida, pero todo hombre ya era digno de muerte. Y así, hermanos, estaban las mujeres en aquel entonces, los padres y las madres preocupados por lo que fueran a hacer, preocupados que los fueran a encontrar, que los fueran a acusar ante el faraón de que estaban ocultando un niño, y si estaban ocultando un varón, también ellos iban a morir. O sea, es una parte histórica donde es terrible. Si nos ponemos a pensar un poquito, simplemente, ahorita cualquier mujer embarazada estaría bajo sospecha de tener un varón y que este hijo esperado lo matara. Y si lo encubría, si lo escondía de los egipcios, no solamente iba a morir el bebé, sino también iba a morir aquel que estuviera encubriendo a ese bebé. Así estamos en este momento histórico, donde pues tristemente murieron muchos bebés, donde para empezar, esta orden se cumplió, no fue solamente escrita y ya sigue lo siguiente. Pasó un lapso de tiempo, no describe cuánto fue, pero pasó un lapso de tiempo donde esta persecución fue real y latente, donde
Estos mataron a bebés, donde tal vez mataron a gente que encubría a sus bebés. O sea, es un momento terrible históricamente, comparado pues, a los genocidios que últimamente tenemos más presentemente. Aquel que pasó en contra de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, aquel genocidio contra las etnias que han pasado en nuestra actualidad aún, que por ser una etnia diferente los matan. Aquí estamos en el mismo contexto. Por ser diferente, por ser un niño, lo iban a matar. Y esto no solamente fue escrito, fue un hecho que se llevó a cabo. Y mataron, no sabemos a cuántos, pero mataron a cientos de niños. A toda embarazada, a toda mujer. Recordemos que el pueblo ya era bastante grande. Y era un pueblo numeroso. O sea, no era una embarazada por mes o 2 nacimientos por año. Eran bastantes alumbramientos al año. Y la mitad de ellos, si fueron varones, murieron a causa de los egipcios. Y así, hermanos, vamos a entrar a Éxodo capítulo 2, versículo 1, que viene el nacimiento de Moisés. Dice así, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer, por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Estos pareja, tal vez no sabían, o tal vez con miedo, ¿no? O dice que este hombre y esta mujer resulta que están embarazados, que están esperando, y cuando esperan el alumbramiento, ven que es un varón, y menciona aquí que viéndole que era hermoso, le tuvieron escondido 3 meses. Y la pregunta es aquí, hermanos, pues que debe no ser hermoso ante los hijos de su madre y su padre. Todo hijo es hermoso, o sea, aún así, sí. Yo he conocido testimonios de gente que han visto a sus hijos nacer enfermos, nacer con un tipo de discapacidad, y los aman porque los ven hermosos a sus ojos. Tal vez uno diría, no, pues no está, pero ante los ojos de los padres es hermoso. Entendiendo o entrando en ese contexto de esta palabra, por qué se describe así, esta misma palabra se menciona o proviene del hebreo top, que significa bueno. O sea, los padres vieron que el hijo era bueno, o sea, que estaba sano, que estaba completo. Esta misma palabra, Moisés, el mismo redactor de Éxodo, lo menciona antiguamente en el relato de la creación. Cada vez que Moisés dice, y Dios vio que era bueno, es la palabra top, que era hermoso, bueno, que estaba perfecto ante los ojos de Dios. Un contexto más profundo es que esta palabra lo usa para reflejar que esto agradaba a Dios o que estaba conforme a lo que Dios buscaba hacer. O sea, cuando Dios crea a Moisés, vio que era bueno Moisés, que era, así como su creación, que era perfecto, que era para el uso de él. O sea, no lo veamos con la palabra que es hermoso para describir que pues, los niños eran feos y los mataban, ¿no? O sea, simplemente así los traductores pensaron que era la mejor palabra para describir un niño hermoso, pero la palabra correcta es bueno, que era un niño bueno. Y le tuvieron escondido 3 meses. Durante 3 meses, vamos a ponernos en el pie de estos padres. Durante 3 meses, estos padres, padre y madre, escondieron a su hijo. ¿Cómo lo hicieron? Dios sabrá. Tal vez prolongaron más el embarazo, fingían que la mujer todavía no alumbraba, para decir que no era aún el tiempo. Tal vez lo hicieron pasar por niña, tal vez lo hicieron pasar hasta por muerto, o quisieron o cumplieron el decreto del rey. Pero durante 3 meses, esta familia, estos padres tuvieron esa angustia de que cualquier momento, cualquier egipcio, cualquier persona que tuviera y quisiera encontrar favor en los ojos de Faraón, podía entrar y podía quitarles el bebé. Y estos padres no podían hacer nada, no podían pelear por su hijo, no podían abogar por su hijo. Si entraban, lo descubrían, inmediatamente el niño ya era condenado a muerte. O sea, no fueron 3 meses donde sí estuvieron con su recién nacido, con su bebé, pero fueron 3 meses de angustia, de persecución, donde no sé si dormían, no sé si comían, no sé cómo habrán pasado esos 3 meses estos padres, pero bonito no habrá sido la experiencia. Era constante temor y miedo de perder a su bebé. Y no solamente perder a su bebé, también que fueran condenados de estar ocultando a este bebé y también ellos morir.
o a causa de esto, porque no estaban obedeciendo el decreto de Faraón, estaban ocultando a Faraón este bebé. O sea, son 3 meses donde no sé si no dormían, si comían, si se escondían, si no salían. Ya cuando el tiempo es que ya 3 meses, pues el llanto del bebé ya era muy difícil de ocultarlo, tarde que temprano sabían que ya había nacido, iban a querer investigar que había nacido, y ya cuando supieran pues todo eso, pues iba a morir el bebé. Y así son esos 3 meses donde desde el alumbramiento los padres lo están ocultando con miedo, con temor, pero con fe y esperanza de que Dios tendría control. Aún así, ellos tenían esta esperanza, lo que nos lo menciona en Hechos capítulo 7, versículo 20, si me acompañan a leerlo. A Hechos, capítulo 7, versículo 20. Ahora sí, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de sus padres. Durante 3 meses fue educado en la casa de sus padres, fue criado en la casa de sus padres, fue resguardado en la casa de sus padres. Y luego ya viene pues lo inevitable. Pasamos a lo que ya no se podía ocultar más. Ya los padres tal vez ya se rindieron, tal vez los padres ya no supieron otra manera, otra táctica, otra opción de ocultar al niño. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 3, dice, empieza relatando, pero no pudieron ocultarle más tiempo, se les acabó el tiempo. Y dice que tomó una quilla de juncos y le calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso un carrizal a la orilla del río. Ya no fueron capaces ni la madre ni la padre de proteger más al hijo. Ya no fueron capaces de poderlo sustentar más. Ya lo entregaron al hijo a su lugar de muerte. Al entregar ellos al bebé en el río, estaban cumpliendo ciertamente el dictamen del faraón. Estos padres procuraron tal vez que la muerte del bebé no fuera tan cruel. No sabemos que el propósito, aún no saben ellos el propósito. Ponen al niño en una balsa, en una canastilla, la cual era impermeable, no podía pasar el agua, y lo ponen ahí y lo colocan en el río. Esperando, no sabemos, si Dios tendría misericordia, rindiéndose ante la presencia de Dios, y lo ponen ahí porque ya no pueden más. Les dije que ya no pudieron más con él, ya no pudieron más con el bebé, y que optaron por entregarlo al que podía ser su lugar de muerte. Al entregarlo al río, al ellos ponerlo en el río, ya lo estaban entregando a donde el faraón había dicho que deberían morir los bebés. Los padres diligentemente pusieron una pequeña balsa para su bebé y lo entregaron al río, al lugar donde sabían que desde el principio debería estar. Ahora pongamos en angustia de estos padres que esperaron el bebé durante 9 meses, durante 3 meses hacen lo imposible para educarlo, para cuidarlo, para tenerlo resguardado, pero ya se les acabaron las opciones. Ya no tienen un plan B, ni plan C, ni plan nada. Ya simplemente dice que lo pusieron en el carrizal a la orilla del río. Lo entregaron al que podía ser su lugar de muerte. Lo entregaron porque ya no tenían fuerzas. Ya se les había acabado toda opción. Ya no podían recurrir a otro método. Tarde que temprano, si ellos no hacían eso, iban a morir a filo de espada tal vez, o iban a morir ahogado, aventado bruscamente, o ellos iban a morir también junto con el bebé. Ellos no sabían qué le pasaría al recién nacido. Ellos no sabían más allá de lo que estaban haciendo, porque hasta este momento, pues ellos solamente están dejando todo en las manos de Dios. El dolor de esta madre y este padre, pues es inimaginable. El dolor de tener que entregarlo, el dolor de que ya no puedo con más mi hijo, que ya no puedo hacer nada más, pues yo no me lo quiero ni imaginar.
pero eso sea un dolor como padres, pues ese es lo más peor. Yo creo que ese es el peor de los dolores, tener que dejar abandonar a tu hijo a que muera, porque eso estaban haciendo, estaban abandonando a su bebé para que muriera. ¿Para qué? Para que ya no podían más, ya se rindieron, ya no tenían otras opciones, ya no podían hacer otra cosa diferente. Y lo menciona, pero menciona algo muy especial en el libro de Hebreos. Si nos vamos al libro de Hebreos, hablando de este mismo relato, en Hebreos capítulo 11, versículo 23, nos menciona también algo que aquí no menciona, pero acá lo complementa. En Hebreos 11, 23 menciona algo que es muy importante. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron decreto del rey. Por fe, estos 3 padres hicieron todo esto. Por fe, por creer en Dios, no por la fe que ellos pensaban de que, nos pensamos inmediatamente, pues ellos tenían fe de que su hijo iba a ser salvo. No, ellos tenían fe en que Dios iba a tener el control de todo. Porque esa es la fe, la certeza de lo que no se sabe, la confianza en Dios. Eso es tener fe. Cuando pensamos que los padres de Moisés tuvieron fe, mucha gente piensa, no, es que ellos sabían que Moisés iba a ser salvo y que Moisés iba a ser el que iba a librar al pueblo de Dios. No, ellos no solamente tuvieron fe en Dios, confiaron en Dios, en que pasar lo que pasara, iba a ser la buena voluntad de Dios, que no iba a ser lo que ellos pensaron que era mejor, sino que al hacer esto, ellos también tenían fe en que ese acto también era parte de la voluntad de Dios. Al hacer esta barca, esta balsa, al ocultarle al niño 3 meses, al estar en contra del dictamen del rey, ellos sabían que estaban teniendo fe a las palabras de Dios. No a que Dios tal vez los iba a salvar de una manera milagrosa y su hijo se iba a levantar y al día siguiente no, o sea, ellos tenían fe en que fuera lo que pasara, todo lo que sucediera iba a estar al control de Dios. Y poner en esta balsa, esta balsa pues fue parte de lo que de lo que ellos como padre hicieron por fe. Tal vez no hicieron esto creyendo pues que tal vez su hijo tendría una muerte no tan dolorosa, que podría tener una esperanza de vida o que simplemente no tendría dolor, pero ellos tuvieron esta diligencia, este hacer de poner a su hijo en esta balsa, tanto el padre como la madre. Y luego dice aquí versículo 4, y una de sus hermanas, porque Moisés no era hijo único, tenía un hermano y un hermano, dice, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Esta hermana, sin saber qué estaba pasando tal vez, sin saber por qué sus padres estaban haciendo este acto, sin saber por qué mis papás están poniendo a mi hermanito menor en una balsa, dice que esta hermana pues tuvo ahora sí que la curiosidad, tuvo la preocupación de ver qué le iba a pasar a su hermano. Muchas personas o muchos contextos bíblicos mencionan que esta hermana fue mandada por la madre, por el padre, para vigilar, pero estudiando otros contextos y estudiando otras versiones, no, siempre se menciona que la hermana fue la que tuvo la iniciativa de ir a ver qué sucedía con su hermano. La hermana fue la que tuvo esa curiosidad de ver qué le iba a pasar a su hermanito, por qué papá y mamá lo están poniendo en una balsa, por qué papá y mamá están dejando que el bebé esté llorando, por qué no hacen nada. Esta niña que menciona aquí dice que pues, tuvo ese cuidado, un cuidado que la madre no pudo soportar. La madre, entendiendo lo que estaba haciendo, y el padre no pudieron ver qué le iba a acontecer a su hijo. Ellos dicen que el versículo que ellos lo pusieron al río y lo dejaron ir. Hasta ahí llegaron ellos. Ellos ya se rindieron, ellos ya se les acabaron las fuerzas. Pero esta niña aún vigila qué le va a pasar a su hermano. La madre no fue capaz de ver qué le iba a pasar a su hermano, porque la madre sabía uno de los destinos que le esperaba al bebé, que era morir. La madre ni el padre tuvieron el valor de ver el futuro de su bebé
esta niña, con curiosidad, por saber qué iba a pasar con su hermanito, pues está ahí vigilando, ¿eh? Tal vez yo no tenía ni remota idea de qué estaba pasando en ese momento histórico, pero su mamá no pudo hacer eso, no pudo vigilarlo. Y esta niña va, y vemos que esta niña pues básicamente fue la que en un momento después hace o cambia todo el contexto de la historia, porque sin esta niña presente, pues tal vez la vida de Moisés hubiera muerto, porque nos menciona capítulo 5, versículo 5. En esta historia son dos historias que pasan en diferentes puntos, porque en otro punto del río dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla de carriza, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio a un niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ahora vemos, hermanos, que esta hija de Faraón, que sabía el decreto de su padre, que sabía el decreto del gobernador, que sabía lo que se debía hacer, ahora dice que es movida a compasión por este niño. Y esta mujer reconoce inmediatamente que este era un niño hebreo. Ella en ese momento tuvo la opción de sacar al niño de la barca y aventarlo al río, pero dice que el niño lloraba, y lloraba de tal manera que ella fue movida a compasión. Tal vez el llanto que la madre no quiso oír por dolor, este mismo llanto fue el que sí escuchó la hija de Faraón y fue movida a compasión. Aquella hija Faraón no temió en contra del decreto del rey, porque sabía claramente que si ella le perdonaba la vida de ese niño, estaba desobedeciendo a su padre, estaba desobedeciendo los dictámenes que el Faraón había dicho. Pero dice que le tomó y le tuvo compasión de este bebé. Tuvo compasión y no lo mató, porque ella pudo en ese momento, en ese instante, haberlo arrojado al mar, o atravesado con filo de espada, o lo que quieran, pero lo pudo haber matado en ese instante. Pero fue movida a compasión en su corazón y le perdonó en ese instante la vida. Y luego aquí aparece una vez más en el versículo 6-7 esta niña curiosa. Dice que entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Inmediatamente la niña pues tal vez no sabía, pensaba que se le iban a robar, no sabía qué estaba pasando, pero dice que inmediatamente la niña actúa. Esta niña que estaba vigilando a este bebé ve la opción, ve la oportunidad de poder salvar a su hermanito, de poderlo llevar a su casa, y dice que le dice que voy a pedirle nodriza a las hijas de las hebreas. Una hebrea, obviamente que las hebreas ahorita están arrojando sus bebés, una debe de tener ahora sí la capacidad para amamantar a un bebé. Y luego, ¿qué dice a continuación? Lo más maravilloso, dice que la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue y llamó a la madre del niño. Ahora vamos a volver lo que estaba pasando en la casa del hogar de esta familia. Tal vez los padres estaban tristes, desconsolados, no había manera de tener una sonrisa en ese hogar en ese momento. Acababan de entregar a su hijo a que muriera. Tal vez estaban apenas aceptando lo que estaban haciendo, tal vez estaban recriminándose uno al otro el por qué lo hicieron, por qué no hicieron otra cosa. Miles de ideas se les pudieron pasar a los padres. Es que si hubiéramos hecho esto, tal vez hubiera estado el niño con nosotros. O se estaban culpando uno al otro: es que tú, es que yo. No sabemos el contexto de qué estaba pasando en este hogar, pero una circunstancia fácil no era. Era lo contrario, todo era difícil. Acababan de perder a su bebé. Aquel varón, aquel niño que durante 9 meses lo esperaron, durante 3 meses lo criaron, ahora estaban aceptando en ese momento que ya no lo iban a tener en sus brazos. Pero llega su hija y le cuenta a la madre todo. Madre, ahora sí que mi hermano aún vive y quieren que tú lo eduques, que tú lo críes. No sabemos cómo lo habrá compartido, no sabemos si la madre le creía en ese entonces, si el padre le creía, no sabemos qué ha pasado, si estaban en confusión, si estaban en alegría, si estaban en un shock,
si querían creerle o no creerle en la niña. Pero fue y pasó exactamente así. El bebé regresó a las manos de su madre. Pero regresó, pero con una tristeza. Ya no era su bebé. Ya no era más su hijo. Ahora tenía que educarlo como un hijo ajeno. Tenía que educarlo sabiendo que ese hijo, a cierta edad, cuando ya se destetara, cuando ya pasara el tiempo de la crianza de la nodriza, se iba a tener que despegar de la madre. Se tenía que ir a donde pertenecía por ser hijo de un egipcio. Por un constante, pues la madre contenta, alegre de tener a su bebé, y por otro lado, pues saber que sí es su bebé, pero no es su bebé. Es su hijo, pero no es su hijo. Que le puede decir cualquier cosa, pero al final de cuentas va a terminar yendo con los egipcios. Y Moisés sabía, fue educado y fue criado o como hebreo, porque nos menciona que Moisés sabía que tenía hermanos hebreos. Esto, hermanos, esta crianza, este hacer de la mujer egipcia, tenía el plan de que Moisés no se olvidara de sus raíces. Si en aquel momento Moisés hubiera sido llevado a la casa de Faraón como hubiera sido normalmente, hubiera perdido toda su identidad de hebreo, hubiera perdido todo aquello o conexión que tuviera con el pueblo hebreo, hubiera sido criado y educado egipcio, porque estamos hablando de que era bebé, no sabía ni hablar, hubiera aprendido a hablar como egipcio, a comportarse como egipcio, a dirigirse como egipcio, a creerse el estatus que tenía un egipcio. Pero nos menciona claramente en la Biblia que Moisés fue educado como hebreo en sus primeros años, y lo dice en Hechos 7:22. Ahí nos menciona que este es uno de los propósitos por los cuales Moisés se quedó en casa de sus padres. En Hechos 7:22 nos menciona, dice así: y fue enseñado Moisés en todas... eso es uno de los propósitos que fue también, pues Moisés fue educado, para que fue educado como egipcio. Pero Moisés sabía que tenía hermanos hebreos, porque cuando Dios le habla, cuando Dios lo llama a su llamamiento, le menciona: ve con tu hermano Aarón. Moisés sabía que tenía un hermano hebreo que se llamaba Aarón. Cuando capítulo más adelante vamos a ver que él siente celos por sus hermanos que están siendo maltratados. Moisés fue educado como hebreo y se sentía hebreo, a pesar de que aquí en el versículo 22 dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. A pesar de que parte de Moisés fue enseñado en toda la sabiduría que le proporcionó ser egipcio, jamás se le olvidó que era hebreo. ¿Por qué? Porque más adelante veremos que precisamente esta identidad como hebreo le va a traer algunos peligros, le va a traer algunas consecuencias a su vida. Pero esta identidad que se le forjó en el seno de su madre, en el hogar de su padre y madre, esta identidad le dura para toda la vida, porque jamás, a pesar de él como egipcio, ser parte de la familia real, poder ser candidato al trono del faraón y recibir todos los galardones y todos los honores que recibiría como noble egipcio, jamás se le perdió la identidad de hebreo. Siempre decidió él, porque lo veremos adelante, que nunca se sintió parte de ellos. Al contrario, él sabía que, aunque se decía egipcio o lo trataban como egipcio, pues él era hebreo y nunca negó así que sus raíces. Al contrario, tan buena fue su creencia en el seno de su madre, que jamás ni las riquezas que le proporcionó Egipto lo pudo hacer cambiar de parecer, lo pudo hacer cambiar de opinión. Y luego nos regresamos a Éxodo, capítulo 2, pues ya versículo 10, que ya se llegó el tiempo y el niño creció, y la madre, ella misma, la madre, lo trajo a la hija del faraón. Una vez más, esta madre entrega a su hijo a los enemigos, pero sabía a sabiendas de que la madre, pues de que ya no le iba a pasar nada, de que ya le iba a entregar, que sí, fue una otra despedida dolorosa, pero pues que ahora sí, lo mejor para el bebé. Ya no bebé, ya era un niño cuando se lo entregaron. Y le dice que le pusieron Moisés,
Dice que es un nombre que le puso la hija de Faraón, porque dice, porque de las aguas lo saqué. O sea, tal vez el nombre original de Moisés ni siquiera era Moisés. Tal vez sus padres tenían previsto ya otro nombre, porque ya tiene 3 meses con ellos. Tal vez ya tiene un nombre diferente. Pero ahora dice que ya a partir de este entonces, al niño se le refiere, ya después joven, adulto y anciano, como Moisés. Porque este nombre era hasta egipcio. Tal vez los egipcios lo tomaron de los hebreos, pero fue un nombre puesto por un egipcio. O sea, tal vez sus padres le decían, no sé, José, Pepe, no sé, algo diferente, pero pues ya este nombre fue puesto por los egipcios. Y todo esto, hermanos, ¿a dónde nos lleva? Toda esta historia, todo este relato cruel, doloroso, de muerte, de destrucción, donde murieron muchos inocentes, donde la persecución era injusta, era innecesaria, donde toda mujer era embarazada, era perseguida, simplemente nos deja lo que dice Hebreos capítulo 11, 23, por la fe. Por la fe, Moisés fue salvo. Por eso, hermanos, Dios nos exhorta a tener fe en Él, a tener fe en Dios, saber que Él tiene el propósito que glorifica a Dios. Porque tal vez leemos este pasaje y luego nos vamos a Hebreos y pensamos que los padres tenían fe en que se iba a levantar un redentor del pueblo, que los guiara. Ellos no tenían ni idea de qué iba a pasar con Moisés. Dios salvó a Moisés con el propósito de glorificar su nombre. Porque este niño, que fue bueno ante los ojos de Dios, se iba a transformar en aquel que iba a liderar su pueblo. Los padres no tenían ni idea de que iba a pasar esto, porque veremos más adelante que cuando Moisés se presenta a los egipcios no le creían. Nadie le creía que era el enviado de Dios. Obviamente menos sus padres iban a saber que este niño iba a ser el que iba a liberar a los hebreos de los brazos de los egipcios. Hay que tener fe, sí, hermanos, pero tener fe de que Dios, conforme a su propósito, va a ser glorificado Dios. No va a ser glorificado ni mis obras, no va a ser glorificado ni mi parecer, no va a ser glorificado lo que yo creo mejor, sino que Dios, tener fe en Dios, es saber que Dios tiene el control y el propósito va a ser glorificar su nombre, su propio nombre, no glorificar mis obras ni glorificar lo que yo quiero mejor. Entonces, hermanos, estas muertes Dios las autorizó, esta masacre en contra de los bebés, Dios estuvo en común acuerdo. Pues esta masacre no se salió del propósito de Dios, y aunque el pecado Dios lo aborrece, aún así esta persecución, esta matanza, este genocidio estaba bajo el control y bajo el propósito de Dios. Se oye cruel, se oye ahora sí que difícil de entender, de por cómo es que Dios prefirió salvar a uno y dejó morir a 100, dejó morir a 1000, dejó morir a cientos. Nosotros no conocemos, en ese punto de la historia no se sabía qué iba a pasar más adelante. Ellos no sabían ni tenían que de ese genocidio, de esa masacre, iba a salir un hombre que iba a liberar al pueblo. Ellos no tenían ni idea. Tal vez nosotros ahorita se nos parecen algunas acciones, algunos padeceres injustos por parte de Dios. Porque imagínense, muy bien los padres de Moisés, que vieron a su hijo nacer, crecer y convertirse en un hombre que decía que su palabra y sus obras eran fuertes. Pero ¿qué pasó con los cientos de padres que tuvieron que ver morir a sus hijos? ¿Qué pasó con todos esos hombres que no se menciona en la Biblia, todas esas madres que no tuvieron más opción que matar a sus bebés? ¿Que acaso Dios no estaba con ellos? ¿Que acaso ellos no tenían fe en Dios? ¿Que acaso nada más de todos los padres, de todos los matrimonios que tuvieron en ese entonces bebé, nada más esa pareja tuvo fe? Nada más ellos, de todo el pueblo hebreo, de los 60,000, 600,000 que nos menciona el relato, nada más esa pareja tuvo fe en ese entonces. Eso obviamente pues es una pregunta que es obvia. Obviamente que muchos padres tenían fe de que sus hijos iban a ser salvados. Muchos padres tuvieron esperanza en Dios de que su hijo tal vez viviera y fuera librado de la muerte. Tal vez hicieron cosas más imposibles o actuaron de maneras más, o ocultaron a sus hijos más tiempo. Hicieron cosas inimaginables por ocultarlo, pero aún así fue imposible y murieron estos niños. Entonces, la pregunta pues
Obviamente que había más parejas que confiaron en Dios, que tenían fe en Dios, pero Dios actuó conforme a su soberanía en el que Él sabía que iba a ser aquel que iba a liberar al pueblo. ¿Y qué otros hijos, otros bebés que murieron? ¿No tienen un propósito conforme a Dios? ¿Que Dios no los dio y los despreció desde su nacimiento? ¿Que acaso Dios no tuvo compasión de estos bebés? Pues la pregunta es obviamente sí, Dios tuvo compasión de estos bebés. Dios en todo eso tenía el control. Aunque fue una masacre, fue una persecución, y solamente de esta persecución hasta ahorita se nos relata que solamente un bebé sobrevivió. Esto era parte del propósito de Dios y que glorifica a Dios, porque sabemos que Dios hace como Él quiere, con el que Él quiere, y tiene misericordia de quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso hace ser bueno Dios bueno o malo. Al contrario, nos demuestra que la soberanía de Dios está sobre encima de cualquier acto humano, porque este acto fue un acto humano, ejecutado por humanos, dictado por humanos, pero de todo esto Dios tuvo el resguardo de un bebé en especial. Pudieron hacer pues algo diferente, pero de este bebé, porque sabía que de este bebé iba a ser educado, iba a tener un propósito marcado y iba a ser aquel que iba a salvar a su pueblo. Y si vamos a leernos Salmos, si me acompañan, capítulo 6, 106, Salmo 106. Versículo 8, Salmo 106, 8. Dice así, los años. Salmo 106, 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Por eso Dios escogió así. ¿Para qué? Para hacer notorio su poder. No porque esta pareja encontró la iluminación y encontró la gracia delante de los ojos de Dios y vieron contestadas sus peticiones de que salvaran la vida de su bebé. Al contrario, Dios lo hizo así por amor de su nombre. ¿Por qué? Para hacer notorio no la fe de esa pareja, no hacer notorio o sobresalir a esa pareja de entre todas, porque imagínense cómo se sentían esa pareja. Orgullosos se sentían los seleccionados, se sentían los que tenían el favor de Dios, porque murieron miles de bebés, pero esta pareja no pudo, perseveró la vida de su hijo. Pero menciona que es para hacer notorio el poder de Dios, no para sobresalir a esta pareja, sino para sobresalir y la soberanía de Dios. Y en Job, capítulo 23, Job 23, versículo 13, nos confirma esto mismo. Dice así, Job capítulo 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseo e hizo. Él pues acabará lo que ha de terminar en mí y muchas cosas como las que están en Él. Lo voy a leer en otra traducción, que es una traducción del lenguaje actual. Dice: Dios hace lo que quiere, pues Él es el único Dios. Nada lo hace cambiar de planes. Así que Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Así es la actitud que debemos de tomar ante Dios. Saber que Dios hace lo que quiere, tener fe en que Dios hace lo que quiere, conforme a los planes que Dios quiere, y hará conmigo como bien le parezca. Esto es lo que muchos padres tuvieron que entender en aquel entonces de los hijos que murieron. Y esto es lo que también tuvieron que entender los papás de Moisés al ver que tenían que entregar una vez más a su hijo. Saber que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, y eso no dejará de ser Dios, al contrario, glorifica y muestra el poder de Dios. Tenemos que tener fe en Dios, de que Él tiene el control de todo, pero sin dejar hacer lo que a nosotros nos corresponde. Algo que estos padres hicieron es que siempre estuvieron al pendiente de su hijo hasta donde pudieron. En el relato de Job, cuando Job menciona, dice que al principio Job pues era un hombre próspero, vino la persecución y luego dice que pues aceptaba de Dios el castigo. Menciona que ¿acaso de Dios solamente recibiremos el bien? No, también del mal. Y luego viene la parte difícil.
Job ve que su condición no mejora, al contrario reniega, al contrario empieza a decir, pues si he pecado, que he hecho mal, Dios. Y mucha gente se brinca este lapso, se brinca este proceso. Mucha gente dice, sí, hermano, yo tengo fe y ya le dejé todo control de Dios, y hasta ahí se quedan. Hasta ahí dejan. Yo, hermano, sí, yo tengo fe, pues se la dejé en las manos de Dios. Y sí, ¿y qué estás haciendo, hermano? ¿Qué más estás haciendo? No, hermano, pues ya Dios sabe, Dios tiene el control. ¿Qué más estás haciendo? Estos padres, aunque tenían fe de que sus hijos salvar, hicieron y actuaron diligentemente. Y si nos perdemos parte del proceso, de la prueba, de creer en Dios, al final, cuando veamos el resultado, vamos a estar renegando del resultado. Job, si en este momento de la historia, él hubiera dejado, pues Dios tiene el control, que Dios hace lo que quiere, como Él quiera. Job tal vez se hubiera quedado en ese plan, se hubiera quedado en ese punto, y ya no hubiera hecho nada más, tal vez ya no se hubiera escrito el resto del libro de Job. Veremos que Job duró todo el proceso, soportó todo el proceso, renegó durante el proceso, pero al final aceptó que todo el proceso que vivió era porque Dios se tenía que glorificar así, no para que Job fuera resaltado ante los hombres, sino para que Dios fuera manifestado a los hombres. Es bueno tener fe en Dios, saber que Dios tiene el control, hermanos, pero no debemos salirnos del proceso. Cuando estemos en pruebas, cuando estemos en luchas, en dificultades, no debemos de abandonar o darnos por vencidos o dejar hasta, y es que ya Dios tiene el control, hermano, ya no voy a hacer nada. Tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir haciendo las cosas que nos corresponden, actuando como Dios nos demanda, para así saber qué nos deparará y entender la voluntad de Dios. Mucha gente se lo brinca y cuando llega el fin de la solución al problema, ven que no es algo favorable a sus ojos, porque es que yo le dejé en la mano de Dios, y resulta que Dios actúa y lo hace conforme Dios lo quiere, y en el proceso la persona pensó que, es que yo lo dejé en la mano de Dios, y ahora Dios va a hacer como yo quiero. No, te perdiste de todo el proceso, lo abandonaste, simplemente desertaste. Tu fe no te sirvió para más que decir, sí, en la mano de Dios, pero eso no es lo que Dios nos dice en su palabra. Dice que el que persevera, el que lucha, el que está, el que vive, el que mantiene la prueba, el que está ahí presente, es aquel que va a ser llamado su hijo. Y esto no para glorificar a nosotros, sino para glorificarse a Él mismo. Así que, hermanos, las pruebas son difíciles, las luchas son difíciles, tal vez no hemos estado en esta circunstancia. Aquellos que han pasado por esta circunstancia saben que no es difícil, que es muy difícil, para haber unas circunstancias aún peores, nos menciona la palabra de Dios. Va a haber momentos, hermanos, en que tal vez ya no sepamos más qué hacer, pero tenemos que seguir permaneciendo fe y firmes en Dios, en que Dios hará lo como Él quiere, cuando Él quiere, y lo hará conmigo, y Él hará conmigo como Él quiera. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Tal vez no estamos en este papel difícil de tener que entregar a nuestros hijos o ver morir a nuestros hijos, pero si llega ese momento, hermanos, tener que estar preparados, bien cimentados en la palabra de Dios, bien cimentados en quién es Dios, para cuando llegue esa prueba no tambalear y no renegar de la palabra de Dios. Porque van a llegar las pruebas, hermanos, van a llegar las dificultades a nuestra vida. Jesús mismo lo dijo, pero sí, hay que mantenernos fieles y firmes en aquel que nos llamó, en aquel que se sacrificó por nosotros para darnos el acceso al Padre. Estar firmes, que aunque la muerte es lo que sigue, aún así esto no se sale de la buena y de la perfecta voluntad de Dios. Así, hermanos, los invito a ponernos de pie para hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por seguir, Señor, alentándonos, Señor, exhortándonos, por seguir, Señor, atrás de nosotros y no dejarnos, Padre. Gracias, Señor, porque no somos nosotros detrás de ti, Señor, sino eres tú, Padre, que nos rescató y nos salvó.
tú, Padre, el cual nos ha traído hasta este momento, Señor. Y gracias te doy por tu palabra, Señor, que nos alienta, Señor, que aunque vengan las dificultades, Señor, venga la muerte, la persecución, Padre, vengan en cosas increíbles en nuestra vida, Señor, malas, Señor, a nuestros puntos de vista, Padre, aún así, Señor, tú no tienes el control de nuestras vidas, Padre. Permítenos entender, Señor, y comprender estas palabras, Padre, que aunque venga la muerte detrás de nosotros, Padre, tú tienes el control de nuestra vida, Padre, y tú tienes ya dicho, Señor, y escrito todo aquello que ha de acontecer, Padre. Permítenos, Señor, y sométenos, Padre, nuestra carne, Señor, a entender lo que es tu voluntad, Padre. No renegar de tus palabras ni de tus acciones, Padre, sino al contrario, Señor, meditar en lo que estamos haciendo, Padre, contemplar tus obras y tu maravilla, Padre, y someternos, Señor, a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en esta área de nuestras vidas, Padre, aquello que y todo aquel, Señor, que aún, Señor, tambalea, Padre, todo aquel, Señor, que aún duda, Señor, que qué pasará de mí el día de mañana, Padre, se ha confrontado en su espíritu, Señor, y realmente venga a tus pies, Señor, porque la única seguridad, Señor, que tenemos para el día de mañana eres tú, Padre. No es el trabajo, no es la familia, Señor. La única esperanza viva, Señor, la única esperanza real, Señor, que podemos sentir para el día de mañana es saber que tú vas a estar con nosotros, pase lo que pase, Señor. Y aunque el mundo se acabe, Señor, y todo lo que vemos se acabe, tú estarás por la eternidad con nosotros, Padre. Te pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que es más que suficiente, Señor, para seguir en tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.